Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Juan Laureta, quien es médico egresado de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, con posgrado en cirugía de tórax, doctor en ciencias médicas, jefe de servicio de cirugía de tórax del Hospital Universitario de Maracaibo, profesor agregado de la Universidad del Zulia, coordinador de posgrado de cirugía de tórax del Hospital Universitario. Además es miembro de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax y miembro de la ALAT, Asociación Latinoamericana de Tórax. Con él vamos a hablar sobre aquellas evidencias que se ha tenido en los adultos en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, siendo una de las principales ciudades o de los principales estados donde ha sido un epicentro bastante importante en Venezuela acerca del COVID-19, SARS-CoV-2. Y por supuesto vamos a saber cuáles son esas sintomatologías, cuáles son esos protocolos que han seguido para entonces lograr el éxito en el desenvolvimiento de esta fatal enfermedad que realmente ha acogido al mundo entero. Y bueno, lo que vamos a hacer es alertar a toda la población, a toda la comunidad para tomar esas medidas preventivas. Así que sin más preámbulos comenzamos de una vez con el doctor Juan Laureta desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Salud es vida. Estamos en presencia con el doctor Juan Laureta, quien es neumonólogo y cirujano de tórax, es coordinador también de la unidad de neumonología del Hospital Universitario de Maracaibo, siendo un hospital epicentro de Venezuela porque ha hecho mucho ruido el Estado Zulia, lamentablemente. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por su conocimiento, información. Alerta a la comunidad para que tomen conciencia y logremos la salud preventiva, en este caso con el COVID, que es una pandemia que nos está acobijando rápidamente. Adelante, doctor. Yo quisiera que nos dijese qué está pasando con la población adulta, cuáles han sido esas causas donde ha sido tanto el nivel de contagio, inclusive las muertes, inclusive también a nivel médico, doctor. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, María Ángel. Primero que todo, muy agradecido por la invitación a tu excelente programa. Creo que es un honor y un placer estar acá. La verdad es que es un problema enorme que tenemos hoy en día y que no puede pasar desapercibido. No pasa desapercibido. A ver, muchas cosas se deben hablar del coronavirus, ¿no? De esta enfermedad, del COVID-19, ¿no? Fíjate bien que por una respuesta, hay muchas preguntas, muchas interrogantes con respecto al COVID-19 y por una respuesta que aparecen dos, tres preguntas más. De manera que falta mucho por entender este virus, ¿no? A ver, es interesante eso que me estás planteando porque creo que tiene que ver mucho con el valor cultural de la población, ¿no? Hemos visto, comenzando que vemos hoy en día todavía, a pesar de que ya vamos para un año de epidemia, vemos gente sin el tapaboca. Eso es un error, ¿no? O con el tapaboca aquí en el cuello, o puesto en la frente, etcétera, ¿no? Parecería que todavía a nivel de la población no hay un insight interno de la epidemia, del peligro que es al no tener el tapaboca y al no tener la disposición de la bioseguridad como el uso de tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona no tiene estos conceptos bien definidos de que existe una epidemia, de que hay un peligro, de que cuando tú te enfermas corres peligros de muerte, vienen los problemas. ¿Cuál es el primer problema? Que bueno, cuando la persona se enferma, ¿verdad? Acudir al médico comienza lo que es la medicina empírica, ¿no? Comienzan las tomitas de hierbita tal, las gárgaras con yo no sé qué, etcétera, ¿no? Pero
En vez de hacer eso, el paciente debería ir al médico para detectar lo más precoz la enfermedad y comenzar a hacer seguimiento, ¿no? El inconveniente que vemos nosotros, incluso que vemos en el hospital universitario, que es el centro centinela prácticamente del estado Zulia y parte del occidente de Venezuela para los pacientes COVID, es que llegan los pacientes ya teniendo una semana, 10 días de tratamiento en su casa, entonces llegan en condiciones muy deplorables, en muy malas condiciones, y la verdad que ahí es muy difícil lo que se le pudiese ofrecer al paciente, ¿no? En cambio, si el paciente presenta las sintomatologías clásicas, que yo las voy a describir, ¿no? Recuerden que hay un 40, el COVID-19, la sintomatología podemos clasificarla en 4 tipos, ¿no? Está la forma asintomática, en donde el paciente, a pesar de tener el virus adentro, no presenta sintomatología clínica, ¿no? Y siempre he dicho, esos son los peligrosos, esos son los que tenemos al lado, nos pueden contaminar y no nos damos cuenta, ¿no? Afortunadamente ese es el 40% de los pacientes. Está la forma leve moderada, que es aquel paciente que presenta una sintomatología muy parecida a una gripe, como es cefalea persistente, fiebre como síntoma cardinal, síntoma clásico, tos seca, dolor de garganta, dolores osteomusculares y dos síntomas muy característicos de esta enfermedad, que es la pérdida del olfato y del gusto, que es la anosmia y la geusia, ¿no? Este, esa pérdida del olfato y el gusto comenzaron a detectarse en pacientes en Europa y ha sido una forma clínica rápida para sospechar la presencia del coronavirus. Este, eh, esta forma leve también es una forma mayoritaria de presentarse en los pacientes, afortunadamente. Está la forma severa, en donde ya sí el paciente comienza a presentar una insuficiencia respiratoria. El paciente ya presenta dificultad para respirar, el paciente no puede deambular, no puede hacer ninguna actividad física porque se cansa fácilmente. Y ojo, no necesariamente hay sintomatología respiratoria. El paciente puede no tener tos y tener dificultad respiratoria. Ese es un paciente de una forma severa. Y está el paciente en forma crítica, que ya es el estado de mayor deterioro del paciente. El paciente ya maneja cifras de saturaciones en sangre muy baja y es el paciente que amerita la intubación y conectarlo a un ventilador mecánico. Afortunadamente, un 5%, entre 3 a 5% de los pacientes llegan hasta esta etapa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el problema que se presenta a nivel mundial, María Ángel, es que los pacientes, como son muchos, a pesar de que no es un porcentaje tan alto, no se cuenta con suficientes ventiladores o aparatos que se denominan ventiladores no invasivos como el CPAP o el BiPAP, no se cuentan con una cantidad suficiente para atender a esos pacientes. Y eso es un problema que hubo incluso en Europa, que lo hay en Europa, en Estados Unidos, que no hay suficientes ventiladores en los hospitales como para atender ese grupo de pacientes críticos que necesitan una ventilación mecánica para poder vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes fallecen. Además de que llegar hasta ese extremo implica incluso lo que denomina una falla multiorgánica. Sencillamente los órganos no se oxigenan bien y el órgano no oxigenarse bien, sencillamente no funciona bien y comienzan a fallar. Entonces son los pacientes que comienzan a presentar falla renal, falla cardíaca, falla neurológica, además de la falla respiratoria que comienza a sobreinfectarse por gérmenes oportunistas de las UCI, hacen lo que se denomina neumonías asociadas a ventilación mecánica y sencillamente la tasa de mortalidad en los pacientes intubados es muy, muy alta. De manera que entonces tenemos estas 4 formas. El problema que vemos es que
repito, los pacientes que están en una fase inicial de la enfermedad, en vez de ir al médico para que reciban tratamiento médico adecuado y hacerle el médico seguimiento, porque el médico, nosotros vemos el paciente y por mucho que tenga una sintomatología leve, nosotros hacemos seguimiento a esos pacientes porque de repente, afortunadamente, muchos de esos pacientes evolucionan a una mejoría clínica. Adiós, gracias. Pero muchos de ellos, en cuestiones de días, María Ángel, de días, evolucionan a una insuficiencia respiratoria severa. Y ahí es cuando hay que actuar en una forma enérgica en cuanto al tratamiento. Exacto. Ahora, doctor, las pruebas, esos falsos negativos. Hay mucha desinformación, hay muchas dudas, quizás la misma población no sabe a quién creerle, ¿no? Aparte que hay esa economía paralela donde, bueno, yo te la vendo, esta es la que es, ¿no? Entonces ya se mete otros intereses por allí y las personas por ese temor y ese terror acuden a cualquier tipo de prueba y están los falsos negativos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las pruebas asertivas, doctor? Muy bien, ese es un tema sumamente importante, las pruebas. Es un tema controversial, pero a Dios gracias, yo digo, tenemos las pruebas. A ver, hay que aclarar muchas cosas porque hay muchas dudas al respecto y hay confusión más que dudas al respecto. A ver, hay una prueba que es la prueba fehaciente, la prueba definitiva, la verdadera prueba, que es la PCR. Y la PCR es la sigla de reacción de la cadena de la polimerasa. Sencillamente es una prueba que se toma con un hisopado y detecta partículas del ADN del virus. La PCR podemos hacerlo ante cualquier agente infeccioso, incluso para la tuberculosis hay PCR, ¿no? En este caso se ha creado la PCR para el COP2, ¿no? ¿Cuál es el problema de la PCR? Que es aquí en Venezuela, la PCR se procesa únicamente en Caracas, en el Instituto de Higiene en Caracas, ¿no? Entonces, la toma de la prueba y el envío de la prueba requieren una logística un poco difícil y por eso es que y aparte de eso, el procesamiento de la prueba no es fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te puedes hacer la prueba y el resultado te lo dan 10 días, 15 días después, ¿no? Afortunadamente, aquí en Maracaibo ya se creó un laboratorio molecular y se están comenzando a procesar PCR aquí en Maracaibo. Y eso es algo muy bueno, eso es algo súper positivo, ¿verdad? Porque aligera el resultado. A ver, esto se denomina PCR. En laboratorio hay una prueba que tiene una sigla de PCR también, pero es la proteína C reactiva. Es totalmente distinto. Es una prueba que se hace en un reactante inflamatorio. Es una prueba que se hace para detectar procesos inflamatorios en el cuerpo humano. Cualquier proceso infeccioso o no infeccioso, ¿verdad? Pero que requiera que tenga importancia desde el punto de vista inmunológico, como por ejemplo el lupus, artritis, etcétera, me va a dar una proteína C reactiva elevada. Entonces, ¿cuál es el primer error? Que las personas están confundiendo la reacción de la cadena de la polimerasa PCR con la proteína C reactiva. Ojo, no son los mismos. No son los mismos. A ver, esa es la prueba, la PCR es la prueba definitiva, ¿verdad? Hay lo que se denominan las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas yo considero que es una ventaja y un buen instrumento de detección de la enfermedad. Al inicio, el año pasado, se comenzó a realizar, porque fueron las primeras que llegaron, las pruebas rápidas que medían anticuerpos. Anticuerpos, o sea, los anticuerpos, recuerda que son los soldados de nuestro sistema inmunológico que combaten la enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran las pruebas que se hacían en sangre, en el pulpejo del dedo, una gota de sangre, ¿verdad? En un kit, y eso detectaba si había anticuerpos o no. Al inicio era una prueba estándar. ¿Anticuerpos? Sí, no, y ya está, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de esas pruebas? Que si no tenías unos niveles adecuados de anticuerpos en sangre, no se detectaban, te salía negativo y resulta que tú tenías la sintomatología y tenías el virus, ¿no? ¿Qué hacíamos en ese momento? En medicina hay un dicho que dice, la clínica predomina sobre cualquier laboratorio. Si el paciente tenía clínica sospechosa de coronavirus, pues sencillamente, indistintamente de esa prueba negativa, nosotros le poníamos tratamiento. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con esa prueba? Que si tú comienzas hoy con fiebre, malestar, te hace la prueba hoy y te va a salir negativa. ¿Por qué? Porque todavía no ha dado chance a tu sistema inmunológico crear la cantidad suficiente de anticuerpos para que se detecte en esa prueba. ¿Qué pasaba? Que nosotros esperábamos 7 días, 10 días y volvíamos a repetir la prueba. Ahí comenzaba a salir positivo. ¿Sí? Hoy en día esa prueba ha cambiado y esa prueba detecta los dos tipos de anticuerpos más importantes en nuestro organismo, que es el IgM y el IgG de gato. ¿Qué pasa? Que el IgM son anticuerpos de enfermedad activa. Cuando tú tienes IgM, significa que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, activo en tu cuerpo. Cuando sale el IgG, son anticuerpos de enfermedad ya controlada, enfermedad avanzada ya. O sea, enfermedad no aguda, sino que ya tu sistema inmunológico logró controlar el virus. Las pruebas hoy en día en sangre detectan IgM e IgG, cosa que no lo hacían antiguamente las pruebas en sangre, ¿no? Entonces, este es un pronóstico, ¿no? Un detector de anticuerpos que nos sirve a nosotros principalmente, María Ángel, en los pacientes que tuvieron coronavirus, que tuvieron COVID. ¿Por qué? Porque un paciente que tuvo COVID ya no tiene sintomatología. Yo le hago la prueba, si está en IgG, bueno, no hay ningún problema, perfecto, ya está curado, ya hay control de su enfermedad. Si detecta IgM, a pesar de que no tiene sintomatología, pues sencillamente este paciente debe seguirse cuidando porque todavía tiene la enfermedad activa en su cuerpo. La mayoría de las veces los pacientes pueden presentar ambos anticuerpos, ¿verdad? E incluso quedan así por mucho tiempo. Ya en verdad, 10 días saliendo IgM, IgG positivo, ya el paciente no contamina a nadie, ¿no? Pero no sirve esa prueba para el control posterior de la enfermedad. La otra prueba que está desde hace como 3, 4 meses para acá, que me parece sumamente interesante, es la prueba de detección de antígenos, o sea, detecta partículas proteicas del virus que se realiza con un hisopado nasal. Ojo, esto no es PCR, no es reacción de cadena polimerasa, esto es prueba antigénica rápida del coronavirus, que se hace, repito, con un hisopado nasal. ¿Qué pasa? Que esta sí puede salirte positiva en las primeras de cambio cuando comienzas a presentar sintomatología clínica. Puede salirte positiva. Perfecto. Y es una forma rápida de detectar la presencia o no del virus en tu cuerpo. Y nos sirve a nosotros para detectar ese grupo que hablé al inicio, que es de asintomáticos, portadores sanos que llaman, ¿verdad? Ese grupo de pacientes que es el que puede contaminar. Si tú tienes un virus, tú te cuidas y tratas de no contaminar a nadie. Pero si no sabes que tienes el virus, puedes contaminar a otra persona en forma inconsciente, ¿no? Entonces, esa prueba de detección de antígeno es sumamente importante porque es lo que nos permite a nosotros detectar, tomar esos pacientes asintomáticos positivos. Y es a lo que hay que pegarles el ojo, hablando coloquialmente, es lo que se les debe exigir: la colocación de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, etcétera. Cuidarse ellos y cuidar que no contaminen a su entorno familiar. Fíjate bien que una de las cosas que hemos visto, que nosotros trabajamos en esto, en este campo de batalla activo contra el coronavirus, es que las personas, mira, las personas se infectan más
en su núcleo familiar que en su sitio que de trabajo. afuera. Los médicos que afortunadamente han fallecido, y muchos de ellos que se infectaron más en su núcleo familiar, ¿verdad? O yendo a reuniones, a fiestas, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí la persona que dice, no, este es primo mío, este es tío mío, este no me va a contaminar. Resulta que sí, son los que contaminan, ¿no? Toman del mismo vaso, comen del mismo plato, ahí es donde se contamina. En cambio, tú vas a un hospital y como sabes que estás en un hospital, tú tomas las previsiones necesarias de bioseguridad. De todas maneras que tú te infectas más fuera de un hospital que dentro de un hospital. Y fíjate bien que una de las cosas que yo he detectado es que aquellas especialidades que trabajamos con vías aéreas, como por ejemplo neumonólogos, cirujanos de tórax, otorrinos, odontólogos, anestesiólogos, nos contaminamos menos y nos enfermamos menos que aquellas otras especialidades. Ojo, al inicio de la epidemia en Venezuela sí hubo muchos fallecidos anestesiólogos, pero eran porque no tuvieron no tomaron las previsiones ni se tenía el conocimiento de la infección que se tiene hoy en día. Hoy en día, gracias a Dios, la tasa de médicos infectados de esas especialidades es muy, muy baja, muy, muy baja. ¿Estamos? Ahora, doctor, aplicando y activando la salud preventiva, ¿cada cuánto las personas se deben hacer la prueba? Mira, muy excelente pregunta. A ver, yo creo que estamos propensos a infectarnos en cualquier momento, definitivamente, ¿no? Hoy podemos estar sanos, mañana nos podemos infectar. Yo creo que por lo menos una vez por mes, yo, Juan Laureta, consideraría que se debe realizar por lo menos el hisopado nasal, por lo menos una vez por mes, ¿entiendes? Si no tenemos sintomatología, ojo, si estamos sanos, por lo menos una vez por mes deberíamos hacernos el hisopado nasal o la prueba en sangre. Ahora, si tenemos la sintomatología, es necesario, es nuestro deber hacernos el hisopado nasal y después de un tiempo hacernos la prueba en sangre. Mira, ahorita hay miles de infectados, millones, por no decirlo así, a nivel mundial, y a pesar de de los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos de utilizar la mascarilla, de estas medidas de bioprotección, muchas personas lo ignoran, muchas personas, no sé, no tienen la suficiente preocupación que tenemos la mayoría, y esos son los pacientes, las personas que desgraciadamente nos pueden contaminar a nosotros. Por ahorita no hay control de la epidemia, María, no hay control. Afortunadamente, ya están comenzándose a aplicar las vacunas, que me parece muy bueno, a pesar de toda esta parafernalia, esta campaña antivacuna que hay. Yo considero de que las personas se deben vacunar porque es una forma, uno, de minimizar la sintomatología si te llega a dar la enfermedad. No es lo mismo que a ti te duela una pulladita, ¿verdad? Cada 21 días, dos dosis, y te dé un coronavirus prácticamente asintomático, a que no te la pongas y te dé una sintomatología severa. Hasta que no se tenga el control, por lo menos el 60-70% de la población mundial, no vamos a dejarnos de poner el tapaboca, Mariana. Eso es una realidad. Eso es una realidad, ¿entiendes? Por eso es que es un nuevo mundo. Exactamente. De aquí vamos a aprender muchas cosas y creo que una de las cosas es aprender a entendernos, aprender a respetar lo que es la enfermedad y las epidemias, ¿no? Es así. Desgraciadamente, mientras no tengamos el insight, todos tengamos el insight de que estamos ante una epidemia
en donde podemos contaminar y nos pueden contaminar y nos podemos morir, aquí van a seguir habiendo infectados y muertos, definitivamente. Doctor, vamos a hablar del paciente que ya ha superado la enfermedad de manera crítica, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Deja secuelas la enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico de esa persona? ¿Cuál es el post-COVID? Sí, sí. Me disculpa, quizás me desvié un poco de la pregunta anterior, No se pero este preocupe. es un tema realmente apasionante, ¿no? A ver, yo estaba diciendo lo siguiente. He visto en mis pacientes que aquellos que presentan sintomatología COVID muy leve, el paciente que sufrió pérdida del olfato y el gusto, tuvo fiebrecita 2, 3 días, un poquitico de todo. La verdad es que ellos presentan muy pocas secuelas del COVID, ¿no? He visto varios, mira, usualmente la pérdida del olfato y del gusto, los otorrinos, que he tenido la oportunidad de conversar con ellos dicen promedio 10 días, entre 7 a 10 días, ¿no? He visto varios pacientes que ya llevan 3, 4 meses y aún no tienen la sensación de olor, no la recuperan, ¿no? Yo diría que eso es una de las complicaciones que he visto más frecuentemente. Ahora, la contrapartida, María Ángel, aquellos pacientes que sí han tenido su dificultad respiratoria, que han tenido neumonías severas bilaterales por COVID. Esos pacientes, desde el punto de vista respiratorio, sí quedan con secuelas. Yo he tenido pacientes, incluso pacientes jóvenes, no fumadores, atléticos, que han tenido neumonías por COVID, que uno les da de alta del centro de salud, y se van para su casa con bombonas de oxígeno, dependiendo del oxígeno. A ver, recordemos que las neumonías por COVID hay dos componentes, ¿no? El componente infeccioso, viral, que el virus a nivel pulmonar produce una coagulación intravascular diseminada de los vasos intrapulmonares. Recuerden que los pulmones no es solamente tejido pulmonar gaseoso, ¿no? Recuerden que los pulmones están llenos de vasos sanguíneos, que es donde se realiza el intercambio oxígeno-CO2, ¿no? ¿Qué pasa? Que el virus produce en esos vasos sanguíneos pulmonares coagulación, y eso es lo que produce la falta del intercambio gaseoso, ¿no? A su vez, eso va a favorecer la proliferación bacteriana. Entonces hay una neumonía secundaria en estos pacientes. A la final, cuando estos pacientes salen del cuadro agudo, queda un proceso, el proceso inflamatorio fue tan grande a nivel pulmonar que se produce un proceso fibroso, un proceso de fibrosis pulmonar, en donde un tejido cicatrizal, ¿verdad? Ocupa el lugar del tejido pulmonar sano. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente queda con insuficiencia respiratoria, a veces dependiendo de oxígeno, como te dije anteriormente, ¿no? Y hay que esperar un cierto tiempo a que, yo siempre he dicho, el pulmón es un órgano muy noble, y él poco a poco va disminuyendo, disminuyendo el proceso fibrótico, perdón, disminuyendo su proceso fibrótico hasta que el paciente logra recuperar su función respiratoria normal. Tengo pacientes que ya van casi para un año y todavía ya ellos pueden caminan, pero dice, doctor, yo troto un poquito y me canso. Van al gimnasio y tienen que hacer las cosas como comenzando de cero, a partir de cero. ¿Por qué? Porque la rutina que ellos hacían anteriormente los cansa fácilmente, ¿no? Y eso es desde el punto de vista, María Ángel, respiratorio. Hay otra sintomatología por post-COVID, que es malestar general, pesadez en la cabeza. Muchos pacientes han tenido, además de la sintomatología respiratoria, sintomatología neurológica, con cefaleas permanentes, con neuropatías periféricas. Tuve un colega que hizo una neuropatía de un nervio del miembro inferior de la pierna y su pie se cayó.
tuvo que hacer fisioterapia para recuperar la movilidad. Todo eso lo puede dar el COVID-19. ¿Entiendes? Entonces, Increíble. el síndrome post-COVID totalmente existe. Mucha paciencia, mucha paciencia. Al tener el insight de que tuve COVID, de que me quedaron estas secuelas, que las secuelas la mayoría de las veces, el 90% son, no son permanentes, son transitorias y que a la final van a desaparecer. Y es importante el seguimiento médico de estos pacientes. No es que ya me mejoré, me siento bien, chévere, voy a hacer la vida normal que hacía. No, 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 no. Hay que hacer el seguimiento médico hasta 2, 3 meses después, hasta que desaparezcan por completo todas estas secuelas del COVID. Doctor, yo me alarmo porque, bueno, aquí en Europa, por ejemplo, las normativas a nivel gubernamental, a nivel de ministerio, el uso de mascarillas en los niños menores de 6 años no es obligatorio. Pudiera ser ellos los asintomáticos que estuviesen transmitiendo a los adultos. ¿Qué opina usted? ¿La mascarilla a partir de qué edad? ¿A partir de qué edad cree usted que ya hay que colocársela? Mira, a ver, la mascarilla debe usarlo cualquier ser humano que salga y esté en contacto con otras personas. Vamos a comenzar por ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, el virus entra por esta parte, la zona nasofaringea. ¿Entiendes? Se aspira con gotas, se denominan gotas de flush, que son gotitas de saliva que miden micrones, o sea, son pequeñísimas, y que viajan a una alta velocidad cuando uno tose o estornuda o incluso habla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, el problema de los niños, ellos tienen una ventaja, por una parte, a Dios gracias, a la Virgen y todos los santos, y me perdonan lo coloquial, pero los niños muy pocas veces sufren del coronavirus, ¿no? Muy pocas veces. Usualmente en el hospital universitario nosotros tenemos niños positivos al coronavirus, pero con enfermedades de base, desgraciadamente desnutrición u otra enfermedad de base que les complica o les exacerba la sintomatología COVID, ¿no? Pero el niño de por sí, gracias a Dios, no sufre como sufre el adulto de la enfermedad de COVID. ¿Cuál es el problema? Que ellos pueden ser portadores sanos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos sí te pueden contaminar. Si ellos logran estornudar o toser, y recordemos que no tenemos que estar enfermos para toser. La tos es un mecanismo de defensa del organismo. Con eso expulsamos en nuestro sistema respiratorio partículas contaminantes, ¿no? Es un mecanismo de defensa. En cuestión del día, ¿no? Y es normal. ¿Qué pasa? Que los niños pueden ser portadores sanos, pueden tener el coronavirus en su vía respiratoria y pueden contaminarnos a nosotros. Creo que si el niño hace vida social, en el sentido de que sale, acompaña a los papás al supermercado, aquí yo voy a salir, voy a hacer una diligencia y me llevo al hijo, ¿no? El niño debe, y la palabra es debe, utilizar tapabocas para, primero que él se contamine, ¿sí? Primero que él se contamine. Y segundo, que una vez que él esté contaminado y no lo sepa, contamina a otra persona. De manera que yo sí soy partidario de que los niños que hacen vida social utilicen el tapabocas. ¿Entiendes? Además que el Doctor, tapabocas es excelente medio. Dime. claro, doctor, la recurrencia, ¿es verdad que recurre la enfermedad o fue que no le hicieron bien en la prueba? Ok. Eso es un tema también sumamente polémico, un tema que todavía no se han puesto de acuerdo. A ver, la palabra reinfección. Por ahorita, salvo casos muy aislados, no se ha comprobado una reinfección. O sea, yo tuve COVID,
me mejoré, desapareció el virus, volví a agarrar el COVID, volví a presentar sintomatología. No. ¿Qué es lo que está pasando? Es la recidiva o, o como ¿qué pasa? Que muchas personas tienen el coronavirus, sintomatología del coronavirus, en una forma leve, se mejoran, comienzan a hacer una vida normal, entre comillas, sin tomar en cuenta que estuvieron enfermos, comienzan a ir a fiestas, a hacer ejercicio como locos, trasnochos, etcétera. ¿Qué pasa? El virus no se terminó de ir del cuerpo, el virus se reactiva y da de nuevo sintomatología clínica. E incluso, María Ángel, he visto que en muchos casos la sintomatología es peor que la primera vez, es mucho más severa. Al inicio supe de varias personas que incluso los hospitalizaron. Ellos dijeron, no, yo me siento bien, no va a pasar nada, me siento bien, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Se fueron incluso contra opinión médica. A los 2 días, 2, 3 días, hicieron de nuevo la sintomatología, se empeoraron y se murieron. De manera que yo, particularmente a mis pacientes, siempre les digo, ya estás mejor, perfecto, gracias a Dios, pero te sigues cuidando. Es muy cómico porque las mujeres, y yo las entiendo, siempre hacen las dos preguntas más importantes. Doctor, ¿cuándo me puedo lavar el pelo? Y doctor, ¿cuándo me puedo pintar el pelo? Yo le digo, no, o sea, a ver, hay un tiempo para todo, como dice la Biblia, ¿no? ¿Entiendes? Hay un tiempo para todo. Dale un chance, apenas vas saliendo del cuadro, usualmente 10 días, 12 días después, es que yo le digo, bueno, ya puedes, si estás bien, si yo veo que está bien, ya está fuera de sintomatología y todo, bueno, puedes pintarte el pelo, las uñas también, que yo sé que uña y pelo para ustedes las mujeres es sumamente importante, pero, pero siempre cuidado, ¿no? Y es importante el seguimiento. ¿Por qué? Porque siempre, incluso, hemos tenido pacientes, María, en que me voy acordando ahorita, pacientes que han salido, hemos tenido en la UCI, han salido de la UCI, hospitalización, y 2 o 3 días después hacen tromboembolismo pulmonar y una muerte súbita. Tuvimos el caso, Increíble. desgraciadamente, un residente, sí, un residente de nosotros, querido por nosotros en el hospital, que él estuvo en la UCI unos pocos días, salió de UCI, estuvo en hospitalización sin dársele de alta del hospital. Estuvo en el área de hospitalización y 5 o 7 días después, de repente, mira, así, comenzó a presentar dificultad para respirar severa. Lo metimos inmediatamente en la unidad de cuidado intensivo, el paciente hizo un tromboembolismo pulmonar y a los días falleció. De tal manera que, como siempre digo, no podemos bajar la guardia en nuestro escudo de protección con el coronavirus, a pesar de que ya nos sentimos bien. No podemos. ¿Por qué? Porque puede reactivarse el virus y tener un nuevo cuadro clínico que muchas veces es más severo que el primero. Doctor, partiendo de este lamentable suceso con su residente, el hecho de tener también como medida preventiva esas radiografías o resonancias, hacerlas de una manera periódica en un tiempo post, ¿no será también conveniente para evitar esta sorpresa, doctor? Como protocolo, pues. Totalmente. A ver, fíjate bien que lo que manejamos vía aérea, dentro de nuestro arsenal diagnóstico, por supuesto que tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Eh, son 3 cosas que manejamos nosotros, ¿no? Primero, el examen clínico que hacemos, en donde a ocultar al paciente y ver el paciente es sumamente importante. Claro, tomando nosotros nuestras medidas de bioseguridad, por supuesto. Segundo, algo que venimos usando los cirujanos de tórax y neumonólogos, los que trabajamos con vía aérea de hace mucho tiempo, que es el oxímetro de pulso, ¿no? El oxímetro de pulso es una herramienta sumamente importante para nosotros, para detectar
el grado de severidad de la enfermedad, ¿no? Recordemos que el oxímetro de pulso mide el porcentaje de oxigenación en la sangre, ¿verdad? Eso a través de un rayo de luz que atraviesa el pulpejo del dedo y en vista al reflejo que produce, se detecta y él da un aproximado del porcentaje de oxigenación en la sangre. Y sencillamente, ¿quién oxigena la sangre? Los pulmones. Si la saturación está baja, por supuesto que debe haber algún problema pulmonar. Y ojo, yo quiero hacer la acotación, eso hay que saberlo interpretar. Veo con preocupación que todo el mundo se está comprando un oxímetro de pulso aquí en Venezuela, ¿no? Pero eso hay que saberlo evaluar. Comenzando que si el dedo está frío, porque en un aire acondicionado muy frío, y le ponemos la oxigenación, eso va a dar oxigenaciones bajas. Muchas veces me han llegado pacientes en la emergencia asustados porque tiene oxigenaciones bajas, y a lo que le caliento el dedo y se lo mido, tiene 99, 98% y está normal, ¿no? A ver, eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, es el estudio radiológico, la radiografía de tórax. Todavía a nuestro nivel, la radiografía de tórax, el tele de tórax o radiografía convencional de tórax, sigue siendo un arma sumamente importante para la detección de cambios a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Es normal al inicio que hayan cambios que a veces son muy superfluos, que a veces no se detectan en la radiografía convencional, que a veces que uno que tiene años viendo radiografía, a veces no lo puede dilucidar bien. ¿Por qué? Porque sencillamente con la edad pueden aparecer imágenes normales, entre comillas, que pueden semejarse a las imágenes que produce el coronavirus al inicio en una radiografía de tórax, ¿no? A ver, particularmente los que trabajamos ahora en esto, estamos optando por algo sumamente más específico como es la tomografía de tórax. La tomografía es un estudio por imágenes que es mucho más específico, mucho más detallado, me permite ver en varias dimensiones ambos pulmones y detecta más fácilmente los cambios estructurales en el parénquima pulmonar que a veces en la radiografía convencional no se detectan. Ojo, cuando ya hay cambios muy evidentes, por supuesto, en la radiografía de tórax normal lo podemos ver. O sea, cualquier persona puede detectarlo, ¿no? Pero el problema es detectarlo cuando están muy pequeños, comenzando, que no se ven en la radiografía y sí lo vemos en la tomografía. Muchas veces al inicio no veíamos estos cambios, decíamos, no, tú no creo que tú tengas coronavirus, no tienes sintomatología, y resulta que a los 3, 4 días venía el paciente con tos e insuficiencia respiratoria. ¿Entiendes? Cuando le hacías la tomografía, resulta que sí tenía los cambios. Hoy en día, paciente que presente sintomatología respiratoria, inmediatamente le estamos mandando a hacer una tomografía de tórax, simple de tórax, para detectar esos cambios respiratorios y comenzar la terapéutica completa para en estos casos, para tratar de evitar o detener el avance de la enfermedad respiratoria. De manera que sí. A ver, en el post-COVID, sí a veces mandamos a hacer tomografía. Ya ahí es distinto, ¿no? Porque ya fue hecho el diagnóstico, el paciente ya está saliendo de su cuadro y si viene evolucionando bien, podemos hacerle seguimiento con radiografía convencional, con teletórax, ¿no? Que podemos detectarlo, pero el problema es al inicio. El problema es el paciente que está iniciando con sintomatología respiratoria. Ese es el enemigo a vencer, como decimos nosotros. Por eso es que se hace una tomografía más que una radiografía convencional. Doctor, cuando hay una hepatitis, no es su área, pero ¿por qué lo digo? Ya ese paciente que le dio hepatitis, independientemente del tipo de hepatitis, el hígado está tocado. Debería tener una dieta de por vida, porque ya ese hígado está tocado. Y los gastroenterólogos, los hepatólogos sugieren una dieta de por vida, sanas, aminorar las grasas, etcétera, etcétera. Y dependiendo, por supuesto, de cada caso. Cuando está este paciente donde ya ha sido severo ese toque a nivel pulmonar, ¿no?
Llámese los fumadores, llámese las personas con sobrepeso, llámese cualquier cantidad de personas que está expuesta, bien sea por motivos de trabajo, a exógenos que pudieran lacerar también el funcionamiento pulmonar. ¿Qué hacer con esos pacientes? ¿Cuál es la vida que le toca? ¿Cuáles son los protocolos que de por vida deberán seguir o no deberán seguir de por vida? A ver, bueno, eso, eso hay que individualizar cada caso, comenzando por ahí, ¿no? Cada persona es distinta y hay que analizar qué es lo que tenía, qué es lo que tuvo y qué es lo que va a tener. Me explico. Un paciente fumador crónico de más de 10, 15 años fumando, ya de por sí tiene un defecto pulmonar. Ya lo más probable es que sea portador de lo que se denomina un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Ya eso es un defecto a nivel bronquial alveolar y ya de por sí, él puede ser que esté asintomático, pero le hace una prueba de funcionalismo pulmonar, que es lo que se denomina la espirometría, y va a salir con un problema pulmonar, un defecto obstructivo o restrictivo, principalmente obstructivo pulmonar. ¿Qué pasa? Si este paciente sufre un coronavirus, una infección por coronavirus con toque pulmonar, se va, por supuesto, a acrecentar más la insuficiencia respiratoria. Y este es un paciente que va a quedar en el post-COVID dependiendo de oxígeno, con una insuficiencia respiratoria, porque además de su problema, el coronavirus afectó aún más el pulmón. Entonces son los pacientes que tú vas a ver, ¿verdad? Como ves en los Estados Unidos, en Europa, con la bombonita aquí a un lado, con el oxígeno. Porque si le quitas el oxígeno, sencillamente baja la saturación y el paciente puede entrar en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Que eso depende. Ahora, un paciente sano, como estos pacientes jóvenes que yo he visto que tuvieron su toque pulmonar, en verdad, como yo te dije anteriormente, quizás pueden tener secuelas post-COVID, pero esas secuelas van a ser temporales. Esas secuelas no van a ser perennes. Siempre, mira, en medicina todo es factible, María, todo es factible. Podemos esperar cualquier cosa. En medicina, 2 y 2 no son 4, porque parece mentira, o a veces van a ser 5, a veces van a ser 3, ¿no? Tú puedes tener un paciente joven, sano, que tuvo un COVID con afectación pulmonar y quedar con insuficiencia respiratoria. Y ese paciente va a tener que utilizar inhaladores, por ejemplo, inhaladores que llaman la bombita, inhaladores por mucho tiempo, por meses o incluso años, ¿no? Pero los pacientes que ya tienen un problema previo pulmonar y sufren de coronavirus van a quedar con insuficiencia respiratoria. Esos pacientes van a tener que rehacer su vida, hacer una reingeniería de su vida. Comenzando, como dije anteriormente, no pueden pretender tener la misma capacidad respiratoria que tenían antes del coronavirus. Ellos van a tener que comenzar de cero, caminar poco, pero tratar de hacer ejercicio para evitar la atrofia muscular, que incluye, esta atrofia muscular incluye el diafragma, que es el principal músculo respiratorio del organismo, ¿no? Tiene que tener una adecuada alimentación con una la pérdida de la masa. Tienen que ejercitarse, caminar, hacer terapias respiratorias y, por supuesto, el uso de medicamentos, principalmente los inhaladores, tanto broncodilatadores, esteroides o anticolinéricos, que son también, tienen efectos broncodilatadores. Desgraciadamente es así, porque si no, sencillamente van a hacer lo que denominamos nosotros un lisiado respiratorio. Un lisiado respiratorio. El paciente no va a poder ni siquiera levantar un cubierto para comer porque se va a cansar. De tal manera que ellos tienen que rehacer su vida, evidentemente. Así como la analogía que tú hiciste con el paciente con hepatitis, que tiene que cuidarse muy bien. Incluso, siempre le he dicho, tienen que cuidarse de contaminantes ambientales, olores fuertes, humo del cigarrillo, humo de basura quemada. Las mujeres, evitar el hacerse las uñas, que utilizan aditivos que son muy fuertes, olores muy fuertes.
el pintarse el pelo, son olores muy fuertes también, ¿no? Entonces, tienen que ellos mismos comenzar a cuidarse su cuerpo. Uno cumple con darle información, orientando, pero queda de cada paciente cumplirlo, ¿entiendes? Y ahí sí es verdad que no podemos obligar. Cada quien es dueño de su vida y cuida su cuerpo como mejor le parezca. Doctor, esta es una pregunta, yo estoy segura que es las más esperadas. Todo lo que ha dicho ha sido excelentemente importante. El tratamiento. Tuve la gran oportunidad, doctor, de participar en una rueda de prensa de la OPS, fui invitada y para mí fue un honor porque me dieron esa gran oportunidad y me enfaticé nada más en el tratamiento. Porque estos medios de comunicación, llámese redes sociales, etcétera, etcétera, han hecho una anarquía total y absoluta a la hora de publicitar tipos de tratamientos, ¿ok? Medicinas con nombre y apellido, sin tomar en cuenta las consecuencias y sin tomar en cuenta que en la medicina el tratamiento hoy en día es personalizado. Le pregunto, ¿el tratamiento que usted ha ejercido son bajo los protocolos de la OPS? ¿Qué tratamiento ha utilizado, doctor? Mira, tú dijiste bien, ¿no? El tratamiento debe ser personalizado. El tratamiento va acorde a el tipo de o la etapa en que se encuentre el paciente, como dije anteriormente, asintomático, leve, moderado, severo o crítico, ¿no? Una de las cosas importantes que quiero aclarar es que el tratamiento que utilizamos aquí en Venezuela está adaptado a las normas de la OPS y la OMS y del Ministerio Popular para la Salud, ¿no? Que viene directamente, está de acorde con los patrones de tratamiento de la OPS y OMS, ¿no? A ver, fíjate bien, ¿no? En la historia de la medicina, en las pandemias, siempre se comienza con lo empírico hasta que se da con el tratamiento adecuado porque ya se conoce la causa, ¿entienden? Ya se conoce la causa. El tratamiento del coronavirus ha sufrido modificaciones que es normal en todas las epidemias, en todas las enfermedades. Con el virus del SIDA fue lo mismo. Comenzaron a utilizarse drogas hasta que llegaron hoy en día las drogas estandarizadas del uso que se usan en el SIDA, y eso ha permitido una sobrevida enorme en los pacientes, ¿no? De tal manera que hoy en día hablar de SIDA no es igual a hablar de muerte inminente, ¿no? Personas, yo he tenido pacientes con HIV positivo que tienen años y hacen una vida normal. Adiós, gracias. Lo mismo está pasando con el coronavirus. Al inicio se utilizaron medicamentos, yo diría en forma empírica, por asociaciones, se utilizaron antivirales como el lopinavir, ritonavir, se utilizó la cloroquina, se utilizó la citromicina, se utilizó la cloroquina como un agente modulador. Recuerda que la respuesta, el problema del virus no es la infección que él produce, sino la respuesta en muchos pacientes, la respuesta eh, enorme, exacerbada del sistema inmunológico que va a dañar tanto al virus como al propio tejido del organismo. Es como si, diría coloquialmente, se desbocó el sistema inmunológico y comenzó a matar a todo el mundo, ¿no? A todo tipo de células del organismo. Entonces se utilizaba la cloroquina pensando que era un medicamento inmunomodulador que, ¿cómo decir?, disminuía esa esa respuesta inmunológica exacerbada, ¿no? ¿Cuál era el problema de la cloroquina? Que cuando se utilizaba asociada a la citromicina, o en algunos casos sin estar asociada a la citromicina, producía alteraciones cardiovasculares y eso definitivamente se dejó de utilizar, ¿no? Controversias ahorita, bueno, está la ivermectina, tiene muchos estudios a favor, muchos estudios en contra. Unos dicen que es bueno porque in vitro logró disminuir la replicación del virus. Otro dice que desde el punto de vista clínico, sí hay una respuesta adecuada en los pacientes, aquellos pacientes que han recibido ivermectina, que aquellos que no han recibido ivermectina, ¿no? Incluso pacientes asmáticos que han recibido ivermectina no han tenido
tasas de infecciones con respecto a aquellos que nunca han recibido ivermectina. Hoy en día, gracias a Dios, se entiende mejor la fisiopatología del virus. El problema es que hace casi un año no se entendía. Había muchas incógnitas, muchos espacios muertos que no se entendían, muchos espacios oscuros. Hoy en día cada vez se está entendiendo más. De tal manera que el entender más el comportamiento fisiopatológico de una enfermedad favorece el entendimiento terapéutico. Y hoy en día, por lo menos, existe muchos medicamentos, como por ejemplo el Remdesivir, que es un excelente antiviral, que está dando muy buenos resultados. Personalmente lo he utilizado en mis pacientes y he visto una mejoría franca en los pacientes. Se está utilizando en el Hospital Universitario de Maracaibo, el ministerio y el hospital se le está proveyendo a los pacientes hospitalizados del Remdesivir y hemos tenido muy buena respuesta, ¿no? Además de que, bueno, el uso de antibióticos de amplio espectro, porque recordemos, como te dije anteriormente, hay una sobreinfección bacteriana a nivel pulmonar y eso empeora el cuadro. Entonces se utiliza no solamente el Remdesivir, sino que se utiliza un antibiótico de amplio espectro para evitar esta sobreinfección. Algo muy bueno también, se está utilizando un esteroide. Recordemos que dentro de la fisiopatología, como dije anteriormente, hay un proceso inflamatorio severo, ¿no? Y el esteroide es un inmunomodulador, disminuye, tiene un efecto desinflamatorio y a Dios gracias, el esteroide, uno de los esteroides más económicos, como es la dexametasona, ha dado muy buenos resultados en estos casos, que es un esteroide de fácil adquisición, de fácil administración y es prácticamente muy económico. Y así otras cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, el tratamiento, la terapia para los pacientes con enfermedad severa, con afectación pulmonar, se basa en 5 cosas. Primero que todo, el oxígeno. El paciente debe recibir oxígeno. Un paciente que debe recibir oxígeno en forma perenne. No puede quitarse el oxígeno. Para quitarse el oxígeno baja la saturación y puede presentar hipoxia y consecuencias de esta, ¿no? El Remdesivir, que a Dios gracias, hoy en día lo tenemos, hasta hace 6 meses, 7 meses atrás era difícil y costoso conseguir el Remdesivir. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos varias presentaciones y un precio bastante accesible a las personas, ¿no? El esteroides, que es sumamente importante, la dexametasona, el antibiótico para prevenir los procesos de sobreinfección bacteriana y uno de los medicamentos sumamente importantes, María Ángel, que es el antiagregante plaquetario, conocido como la enoxaparina, conocido en nuestros medios como una presentación como el famoso Clexane, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque, como te dije anteriormente, el virus produce uno de los efectos desfavorables para el organismo, favorece la coagulación intravascular diseminada, o sea, la formación de varios coágulos dentro de los vasos sanguíneos pulmonares, y eso puede afectar la ventilación mecánica, el intercambio de oxígeno. Por supuesto, existe otro tipo de tratamiento, el antitusígeno, el mucolítico, etcétera, las vitaminas. Hoy en día, como forma preventiva, dentro de los estudios que ha habido, le dan un alto nivel de prevención a lo que es vitamina C, el zinc, la vitamina D, incluso la melatonina, que muchas personas la toman para conciliar el sueño en la noche, tiene un efecto protector contra el coronavirus. No quiere decir que no te va a dar el coronavirus, pero sí a lo mejor te da una forma más leve, que es lo que buscamos, ¿no? Que me dé una forma leve. Yo particularmente tengo casi 4 años tomando todos los días zinc y vitamina C. Y a Dios gracias, desde el mes de mayo del año pasado, que estoy tratando de estos tipos de pacientes en como hace una semana me hice las 2 pruebas inmediatamente, el hisopado nasal, la prueba de detección rápida, hisopado nasal y la prueba en sangre, y ambas salieron negativas.
¿Ha funcionado la bioprotección? Sí, yo particularmente utilizo doble mascarilla, tengo el gel, a cada rato me echo gel en las manos, mantengo el distanciamiento social, y bueno, a lo mejor eso ha funcionado, como puede ser que haya funcionado el zinc que vengo tomando y la vitamina C. Pero eso es el tratamiento. Pero repito, vuelvo al inicio, el tratamiento debe individualizarse. Un paciente, según las normas de la OPS o OMS, el paciente asintomático no debe recibir ningún tratamiento. Y ese es un error, ¿no? El paciente que se hace una prueba y sale positiva, pero no tiene ninguna sintomatología, quiere inyectarse dexametasona y quiere inyectarse remdesivir y quiere inyectarse antibiótico, y no debe ser. Ese paciente, según las normas de la OPS y OMS, no debe recibir tratamiento. Incluso el paciente sintomático leve, aquel que tiene fiebrecita, tiene malestar general, el tratamiento es sintomático. Acetaminofén, ibuprofeno, su vitamina C, pero tampoco requiere tratamiento. Es únicamente, únicamente el paciente con síntomas en etapa severo, el paciente con sintomatología respiratoria, el que debe recibir este tratamiento estándar completo que requiere el remdesivir, el esteroide, el antibiótico, el Clexane, etc. Y por supuesto, el paciente en fase crítica, ese es manejo en la unidad de cuidado intensivo. Ese paciente, desgraciadamente, presenta falla multiorgánica y el manejo es únicamente está en manos de los intensivistas. Excelente, excelente, doctor. De verdad que muchísimas gracias. De una clase magistral de lo que es, cómo se comporta el virus desde que entra y, por supuesto, cómo sale y cómo persiste. Es impresionante la cantidad de aristas que hay que tomar en cuenta, la cantidad de severidad con que este virus, si se comporta mal en determinado organismo, porque va a depender también del sistema inmune de cada organismo, como dijimos. No hay enfermedad sino enfermo. Claro. Entonces, yo creo que lo más importante es tomar conciencia y a través de la información. Y ya lo ha dado, yo creo que es como hemos dicho, es la responsabilidad y ser corresponsable con las demás personas. Excelente, doctor, lo felicito, continúe con esa vocación, con esa dedicación, porque se nota que está negado a su profesión. Y yo quiero que nos informes dónde lo podemos ubicar. ¿Cómo no? A ver, mi consulta privada es en la Clínica Falcón de Maracaibo, consultorio 16, primer piso. Ahí hago consulta todos los días en la mañana. Y en el hospital universitario soy el jefe de servicio del servicio de cirugía de tórax y trabajo también pertenezco al comité del control del coronavirus del hospital. Tengo ese honor de trabajar con excelentes personas, excelentes profesionales de todas las especialidades, ¿no? Allá hay de todas las especialidades, internistas, hematólogos, pediatras, ¿no? Yo pertenezco al servicio de cirugía de tórax, soy el coordinador del posgrado y el jefe de servicio, y trabajo también dentro de esta logística de control del coronavirus en los pacientes que llegan solicitando el servicio en el Hospital Universitario de Maracaibo, que es el centro centinela del hospital. De esta manera que estamos a la orden siempre. Bueno, doctor, quiero que sepa que el canal está a su disposición, está a disposición del Epicentro, como es el Hospital Universitario, está a disposición de las sociedades a las que usted es partícipe y miembro, porque yo pienso que si trabajamos mancomunadamente logramos la salud preventiva, y yo creo que es a través de la información. Así que estamos a la orden, continuemos a la vanguardia con todo este tipo de información, algunos cambios para que la comunidad tenga el derecho de saberlo. Muchas gracias, María Ángel, un placer y un honor. Gracias por tu invitación a tu excelente programa. Y estaremos siempre a la orden. Muchas gracias. Salud es vida.